Entonces, vamos ya entrando en materia para ver si esto implica que estamos con un Ecuador sin oportunidades. Sí, efectivamente, Verónica, inevitablemente hablamos de dignidad en el trabajo, ¿no es cierto? Y la dignidad, yo creo que cuando hablamos de dignidad laboral, pues hay un rango de conceptos y de pensamientos muy amplio. Y traigo a colación esto porque nosotros, como fundación, como Libre Razón, hemos trabajado mucho el tema de la informalidad, el trabajo informal, mal llamado informal. A nosotros no nos gusta llamarlo informal. Básicamente trabajo es trabajo y comercio es comercio, ¿Ya? comercio formal, comercio informal, sigue siendo comercio. El problema que hemos identificado, Verónica, y yo con esto quiero entrar un poco más en materia, es por qué hay condiciones que son dignas y otras que no tanto, y dónde nacen y dónde están las causas de esto, precisamente. Y nosotros hemos identificado algunas causas, y básicamente una muy particular que es el Estado. Una gran porción, un gran porcentaje de la culpa de que no existan oportunidades, y obviamente cuando tú no tienes oportunidades y te toca trabajar en la mal llamada informalidad, pues bueno, es el Estado quien te arroja a este tipo de situaciones que no son el problema, Verónica, esa es la consecuencia. Pero aparentemente en este país y las autoridades especialmente no comprenden eso. Estamos atacando el fenómeno, la El consecuencia problema y no el inmenso. problema de fondo. Y eso es algo que nosotros venimos Francisco, transmitiendo desde hace varios años. aquí una precisión. ¿Podemos seguir diciendo que fue la pandemia la culpable o la responsable de la pérdida de varios trabajos en el Ecuador? Sí, Ya en este punto, más de 2 años después. es responsable, aunque de hecho las cifras actuales muestran pues que vamos viendo una recuperación. Algunos dirán lenta, otros un poco más rápida, pero se está recuperando, tanto en número de trabajos como en afiliaciones al IES. Pero el problema no es ese. La pandemia quizás ayuda a disimular un poco el tema del desempleo, pero sobre todo el problema de fondo que es el subempleo. Si ustedes revisan, y yo no me quiero aquí meter en temas políticos, pero si ustedes revisan las cifras desde hace 20 años si quieren, o 14 años, o los gobiernos que ustedes quieran, van a ver que la informalidad, el subempleo, siempre se ha mantenido en números muy similares a los actuales. 7 de cada 10 ecuatorianos, 6 de cada 10 ecuatorianos, a falta de oportunidades, le toca ir a la informalidad. Entonces la pandemia agravó, sí, pero no es la causa principal, Verónica. Esto es un problema de fondo en el Ecuador, que podemos desentrañar un poco más y ver realmente las causales. Ha sido un poco triste, por ejemplo, ver que ahora un solo empleado está cumpliendo, Francisco, como tres funciones. Vamos a un ejemplo sencillo en las cafeterías. La misma persona te cobra, la misma persona prepara un plato y la misma persona te sirve. Sí, completamente. Yo creo que esto sí es un producto de la pandemia porque muchas empresas tuvieron que ajustar sus cinturones, tuvimos que hacer más, mucho más, con menos recursos. Cuando hablo de recursos es justamente, por ejemplo, el tiempo que tenían los restaurantes para abrir, las restricciones que tuvimos y obviamente volvemos a lo que yo te mencionaba antes. ¿Cuál fue el rol del Estado ahí? El rol del Estado en la pandemia al menos y también antes ha sido el de controlar, ha sido el de restringir, ha sido el de pensar, y esto soy un poco irónico, pero ha sido el de pensar cómo le complico la vida a las empresas, a los emprendimientos, a las micro, a las medianas, a las pequeñas empresas, para que no puedan vender más. Aquí entramos en tema de impuestos. En tema de impuestos, en tema de restricciones en pandemias, del tema de aforos, y es muy discutible. Yo creo que en varios años, Verónica, de aquí a 15 años, y esto es algo que yo lo mantuve desde el comienzo de la pandemia, es vamos a hacer una evaluación de qué tan perjudiciales fueron las restricciones para los negocios y si realmente necesitábamos ese tipo de restricciones. Y ahí tienes el caso de Suecia, el caso de Dinamarca, pero ese es, digamos que, estudio o tema de otro espacio, Sí, pero tú vas a ver que sí, y ahí seguimos el patrón de, bueno, aparentemente vivimos en un país donde el gobierno, en vez de incentivar, en vez de facilitar la vida, se encarga de restringir, se encarga de complicar, y obviamente el dueño de la empresa, y no solamente el dueño de la empresa, el dueño de un pequeño negocio dice, si yo no puedo contratar, yo no puedo mantener una nómina, a mí me va a tocar hacer de todo igual. A mí me toca limpiar, me toca servir el café, me toca ser el portero, me toca hacer absolutamente todo. Pero las variables que más pesan aquí, por la cual eso
se ha suscitado es por las restricciones y por la poca facilidad de negocios que tenemos en el país, Verónica. Si le sumas eso, la pandemia es un cóctel perfecto para que las empresas no prosperen aquí en el país. ¿Cómo se llega a un punto medio entre la situación que enfrentan las empresas y la gente nueva que tiene que decir, tengo que trabajar en algo? Yo aquí sí quiero también romper o intentar romper otro esquema. La población del Ecuador necesitamos empleo hoy en día. Ojo, no necesariamente se trata de que el 100% de la población ecuatoriana tenga un empleo formal. ¿A qué me refiero con esto? Que no todos quieren ser empleados, no todos quieren ser asalariados. Hay que permitir que cada uno busque su propio camino aquí. Yo veo en este space, por ejemplo, mucha gente emprendedora, mucha gente que ha construido su camino como Andrés, los dos Andrés, Andrés Sebastián y Andrés Vázquez, que estaba por acá. Y ellos se han forjado su camino sin necesidad de ser asalariados. El problema acá es que no tenemos opciones. No tenemos opciones. Si yo quiero trabajar de manera formal, te encuentras con que no hay suficientes oportunidades. Y si quieres ser tu propio jefe, si quieres emprender, si quieres ir por cuenta propia, te topas con todas las restricciones que existen en el país. ¿Cómo hacemos en ese caso? Y ahí es donde yo, Verónica, sí quiero ser muy enfático. Hay que perderle el miedo a la tan mal llamada flexibilización laboral. Voy a confesar algo, yo concuerdo con usted. O sea, así, luego tengo muchos invitados también del Frente Unitario de Trabajadores Ujú. que mantienen una postura clara, pero tampoco se puede, o sea, tampoco nos podemos estancar en una misma era cuando la situación no lo permite y cuando la gente necesitaría por lo menos tener un ingreso, hablemos semanal, o sea, podrían marcar una diferencia. Y Verónica, aquí se da algo paradójico. Nosotros recorrimos 9 provincias, más de 17 ciudades, y la pregunta es a todos quienes nos escuchan, ¿por qué creen que las personas no encuentran o no van a un trabajo formal y se mantienen en la mal llamada informalidad? No es únicamente porque no tienen oportunidades, sino porque en la informalidad ellos tienen ingresos en la mayoría de casos superiores al ingreso o al salario básico unificado. Entonces, ahí viene la pregunta, si es que vamos más de 80 años con el código laboral que tenemos. Si las cifras de subempleo no es que subieron en estos 2 últimos años estrepitosamente, sino que es una constante en los últimos 20 años, la pregunta es qué estamos haciendo mal. Algo no está funcionando y eso es evidente. Eso es evidente porque si no, créame que, y aquí no es por llevar la contraria a los gremios, de mucho menos, pero ya tuviéramos pleno empleo, tuviéramos a 9 de cada 10 ecuatorianos trabajando en la parte formal, pero eso no se da. Entonces, yo la pregunta que quisiera hacer a todos es, ok, si esas cifras no han cambiado, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la raíz del problema? Entonces, yo sí creo que es momento de ir rompiendo esos paradigmas, sobre todo para la gente joven que lastimosamente, y esto a mí me duele mucho, particularmente ven el Ecuador un país sin caminos y la única salida que ves salir del país. Ha vuelto esa conversación nuevamente a la palestra, más que nada porque se ha visto igual en testimonios cercanos, creo que todos hemos podido escuchar como gente que se quedó tras una trayectoria larga en un puesto de trabajo de cero. Entonces la gente empieza a buscar otras opciones de vida. Y todavía no estamos hablando de eso, todavía no hemos llegado al punto también de la parte digital. O sea, de qué tan factible y cómo la gente está buscando también, Francisco, una opción para tener una oportunidad ahí, porque todavía no hay una cultura de hacer negocios digital tan fuerte aquí. No hay una cultura, Vero, y sobre todo en economía y en la parte del empleo, en la parte de cómo encontrar una fuente de ingresos, hay una palabra que yo siempre uso y es dinamismo. Entonces, una persona que necesita, créeme, Vero, que va a encontrar la forma que sea para generar ingresos, sea que trabaje en Cabify, reparta comida en Uber, como que encuentre trabajo quizás formal, sea cual sea el camino, o quizás trabajando digitalmente para una empresa que está fuera del país. El problema es que las autoridades y las leyes no caminan al mismo ritmo que ese dinamismo económico, ese dinamismo que necesitamos. Entonces, yo sí creo que es un buen momento para llamar a las autoridades, a los dirigentes de los gremios, a reflexionar de que realmente si queremos trabajar por quienes no tienen empleo, tenemos que permitir ese dinamismo. Eso es Ahora, una de las grandes preocupaciones nuestras también. pero ¿qué pasa también con este dinamismo que a veces no llegamos nosotros de ceder?
ante esta necesidad de que alguien me contrate y buscar ahora nosotros ser generadores de empleo. Vamos a esta parte igual de nosotros como emprendedores, como nuevas personas propias de nuestros ingresos. ¿Cuál es la realidad que ha visto usted? ¿Cómo la gente logra dar ese salto? Sabes que, Vero, eso es impresionante y bueno, si quieren ver testimonios de historias reales, ustedes encuentran en nuestro informe que está en nuestra página web. Y yo siempre me he quedado sorprendido de cómo sin trabajadores, con un poco de capital y simplemente caminando, hablando y vendiendo, esa gente con su propio horario, manejando su tiempo y su esquema, hace y genera ingresos que no son para nada bajos, para nada bajos. Ahora, hay un problema que quisiera también compartir con el resto de personas que van a interactuar, y es que eso está muy bien en este momento, pero lo que hace falta es cómo potenciamos a esas personas para que el día de mañana pues ya no sea solamente él o ella, sino que tenga un poco de mentalidad abierta y contrate a alguien más, vea una oportunidad de negocio, obviamente crezca. Eso es lo que no está sucediendo, Vero, y por eso seguimos con los mismos índices de subempleo y de desempleo, porque el informal, por más que tenga buenos ingresos, no tiene las opciones y alternativas para crecer, no tiene esas opciones para desarrollar su negocio. Y yo aquí, si el tiempo nos da y tú me permites, Vero, yo siempre cuento la historia en Ambato, fuera del mercado central de Ambato. Entrevistamos a dos personas, a dos mujeres que vendían sus verduras afuera del mercado y le preguntaba en buenas épocas cuánto recibían mensualmente sin un puesto de trabajo, vendiendo en la esquina, y ellas me decían que entre ambas, en un buen mes, vendían entre 1.500 a $2.000 al mes. Y ese ha sido el sustento que le permitió educar a sus dos hijas, cada Tremendo. una de ellas. Es tremendo. Yo le decía, pero con esos ingresos no ha podido ahorrar, no ha pensado en abrir su tienda, o sea, no ha pensado en salir de la vereda y poder pensar en grande, y me ha dicho no, porque a mí me alcanza. ¿Y para qué me voy a meter yo en esos líos de sacar un RUC, en tener una tienda, Claro, en de pagar buscar los alquiler? permisos de funcionamiento, de hacer los papeleos. Exactamente. Hay que también ser honestos y esto me permite dar pie, Francisco, también a su estudio. En algún momento ustedes están cuestionando esta parte, el tema de cómo generar estos permisos y cómo igual buscar abrirse puertas con las trabas. ¿Qué está pasando ahí? Las trabas son muchas, pero y eso hemos encontrado. Por eso, y en economía también se habla de los incentivos. Si alguien no encuentra los incentivos suficientes para poder hacer algo, no lo va a hacer. No lo va a hacer, así de simple. Entonces, que tengamos básicamente 7 de cada 10 personas en la informalidad, no solamente es por la falta de empleo formal, sino porque si hay alguien que quiere formalizarse, y les pongo el caso de una historia en el sur de Quito de un pequeño emprendimiento que expendía o expende comida, le tomó 7 años generar todo el proceso para él tener los permisos completos y poder vender sus productos sin ningún problema. 7 años, ¿por qué? Porque obviamente hay costos implícitos, hay permisos y regulaciones, hay adecuaciones que este señor tuvo que hacer a su pequeño local. Entonces, yo creo que las autoridades realmente, si quieren atacar el problema de fondo, pues el problema de fondo está en la casa, está internamente, está en la burocracia de los municipios, está en la burocracia de las prefecturas, está en la burocracia que no permite que un trámite sea fácil, un solo trámite, que sea eficiente, un solo trámite. No, ¿por qué? Porque en el Ecuador, y aquí sí me gustaría golpear de lleno, estamos acostumbrados de que mientras más procesos existan, más beneficio para el burócrata, más dependen de mí, más tienen que venir a mí a pedirme permiso y yo sabré si es que les doy o no les doy. Claro, Y y eso, a y veces eso a qué da uno paso. gusta siempre hablar muy en la práctica y claro, ahí es donde uno tiene que pedir de favor muchas veces que le presten atención para que el papel salga más rápido. Ojo, yo también he estado en su momento en el sector público y no quiere decir que todo el mundo sea así, pero sí hay un gran componente de personas que se siguen manejando en los servicios públicos de esa manera. También es otro tipo de charla, pero hay que decirlo, hay que aceptarlo. Y hay que decirlo con todas las letras. Yo valoro muchísimo el servicio público. Hay mucha gente honesta, honrada, que realmente quiere ver al país bien. Como también hay personas que le dan poder discrecional de aceptar o no aceptar un permiso. Y claro, ese poder les magnifica
y al final del día eso se transforma en corrupción. Yo les pongo otro caso, todas estas historias de nuestro informe. Hay una señora que recorre del sur hasta el quicentro norte con su carreta de mangos, Ujú. vendiendo mango con sal, si no me equivoco. Bien humana la señora. Esa carreta le permitió educar a sus 5 hijos, 2 en universidad, y le decía, y me contaba, que ella le habían quitado sus productos y su carreta 4 veces. Entonces, ella cuando quería formalizar el proceso para recuperar su propiedad privada que le pertenecía a ella y no en ese momento al municipio, tenía que pagar una multa y le ofrecían por debajo pagar un valor menor a la multa Para para evitar el papel. devolverle eso, para evitar el papeleo y de evitar la demora. Eso es corrupción, eso es Ujú, corrupción. ujú. Entonces, mientras eso no se simplifique, los informales, mal llamados informales, van a sufrir esas consecuencias y obviamente no podemos hablar de trabajo digno en esas circunstancias. Francisco, hay que topar dentro de lo que también el tiempo nos permite un tema que es importante. Hablamos de la dignidad humana también en su estudio. ¿Qué pasa con personas que tienen su título, que tienen maestría y que tienen que volcarse al emprendimiento? ¿Cómo conllevar un equilibrio ahí? Pero yo justamente leía y nos pusieron en el Twitter el caso de una persona, si no me equivoco, entre 35 y 40 años, con título que no conseguía empleos de hace 2 años. Yo estas historias las he visto en un sinfín de casos. Francisco, permíteme leer ese tweet. Nos dice Claro que sí. José Morán Vaquerizo, me permito compartirles este tweet de Jimmy Delgado, donde nos relata la dura realidad que afronta al negársele trabajo por su edad. El tweet de la persona afectada dice, llevo 3 años, 4 meses sin poder tener una sola oportunidad laboral. Todas las empresas me dicen que actualmente mi edad no me ayuda y obvio, no haber podido terminar mi carrera universitaria, con esto se me hace más difícil conseguir empleo. La frase final es un poco dura, dice, si en Ecuador no tienes padrino, no hay camello. Esa frase final es muy dura y es muy cierta en la mayoría de circunstancias quizás, pero si tú te fijas ver eso también ya sale mucho de la discusión entre dónde está el problema o quizás identificamos otra causa que es la parte cultural, el acostumbrarnos, el habernos acostumbrado a tener que hacer muchas cosas por la izquierda, porque el sistema como tal te obliga ante la falta de oportunidades y ante la falta de caminos correctos, te obliga a acudir a esos caminos que muchas veces no están bien, o en la mayoría de casos, o siempre son incorrectos. Pero yo vuelvo a ese espacio, a ese concepto del poder discrecional. Y eso lo vemos en el sector público también. Ojo, yo insisto, yo no tengo nada con el sector público. Y te pongo el caso, Vero, de Chile. Sí, de igual manera es como que solo cuestionar ciertas trabas, más no, siempre no satanizar toda la institucionalidad, en eso también es importante precisar. Y antes de seguir, quiero leer otro testimonio. Lastimosamente a la persona le restringieron la cuenta y no nos pudo acompañar, pero Marco, quien estuvo en el área periodística mucho tiempo, dice, llevo 2 años sin trabajar. Nadie me quiere dar empleo por mi edad. Estoy emprendiendo, sé cocinar papas con cuero, librillo, menudo, y llamo a mis supuestos amigos que tienen trabajo a que me colaboren todos. Él relata en su historia que pidió muchas veces trabajo y que se le negó, después de haber tenido toda una trayectoria en medios de comunicación. Completamente. Y la leí. Yo también esa historia la leí, Vero. Y volvemos un poco siendo redundantes al hecho de las oportunidades de acá. Obviamente, si tenemos 7 cada 10 ecuatorianos en el subempleo y solamente 3 con empleo formal, tenemos una oferta laboral muy grande y una demanda muy reducida, muy reducida. Entonces, yo ahí es donde no entiendo por qué no permitimos a nivel político que las empresas tengan más flexibilidad para contratar. Quizás, quizás, con otro tipo de reglas de juego en materia laboral, ese señor que ha pasado 3 años y medio sin conseguir empleo lo conseguía. Pero esas reglas del juego que van a permitir contratar a más gente, tener trabajo digno, están totalmente mal vistas y tenemos una camisa de fuerza como país en materia laboral. Ojo, y aquí también hay que ser muy, muy claro, flexibilidad laboral, que básicamente son opciones laborales. Tener más opciones no significa que sean empleos sin dignidad. Y Eso es lo que creo que aquí nos falta hablar. desde ya, Francisco, le invito a un
una siguiente charla para tratarlo desde un punto de vista político, porque allí entramos entre un empleo digno, una forma de tener un trabajo que me permita sortear ciertas necesidades del día a día versus lo que se llama desde el otro sector precarización laboral. Eso también nos implica una charla totalmente aparte para poder profundizar un poquito más en este tema, que hay que también toparlo y hay que analizar las diferentes aristas. Pero ahora quiero un poco para la gente que nos escucha pedirle conclusiones, Francisco, de cómo llevar frente a todas estas problemáticas que hemos tratado una opción de un trabajo con dignidad, ya sea que estemos en el caso de un trabajador con dependencia que ahora cumple 3, 4 funciones al mismo tiempo y una persona que lucha por su sustento diario. Claro que sí, pero yo siempre me quedo con una reflexión de una vendedora ambulante de Ambato. A mí me dijo, Francisco, esto fue en 2018, en el primer estudio, y me dijo, Francisco, hay dos cosas que necesitamos. Y obviamente comprobamos que es una constante, sobre todo para quien está buscando su sustento día a día y no tiene nada estable. Ella me dijo, mira, necesitamos la primera, reglas claras. Es decir, que no me cambien las reglas, que no me persigan por vender algo, que entiendan que Ujú. somos comerciantes y que al final del día me digan que hay que cumplir y que esas cosas que hay que cumplir sean fáciles, sean simples, porque estamos hablando de personas en muchos casos en condiciones muy precarias y sobre todo nosotros estamos dificultándoles el camino. Entonces, reglas claras del primer punto. Y discúlpeme si soy muy subjetivo quizás, pero son reglas claras. Y esto es un llamado a los GATS, a las alcaldías, a que con sus ordenanzas sean claros en cuanto a lo que los comerciantes ambulantes deben cumplir. Y la segunda, Vero, para quien busca su sustento día a día, Ujú. la segunda, el segundo principio que me dijo es libertad. Me dijo, déjennos trabajar. Si yo tengo una camioneta municipal que me está persiguiendo todos los días, me maltrata, me quita mi propiedad, no me deja trabajar, ¿cómo quieren que salga adelante? Esas son las dos reflexiones que yo te prometo las mantengo de 2018. Son muy simples, pero aparentemente pocas autoridades, especialmente las autoridades, comprenden. Y aquí hay que Y hacer un llamado también para ir concluyendo esta primera charla de que estas reglas claras, por favor, no tienen que ser socializadas en Twitter solamente, porque la gente que está en su sustento, en su trabajo diario, en la informalidad, no es precisamente gente que aboga por tener un mundo virtual, porque está lo suficientemente ocupado en la calle. Entonces, sí hay que dejar esa reflexión también bastante sentada, porque no por vivir en un mundo digital ahora significa que no tengamos que también reconocer a la gente que no está teniendo un celular con datos en la mano. completamente, es una muy buena acotación, Vero. Y para la gente que está en relación de dependencia y obviamente tras pandemia estamos en momentos álgidos, pues lo que necesitamos es que las empresas tengan un mayor respiro. No se vaya a entender que hablo de las grandes empresas, no, no, Ujú. yo me enfoco en las micro. Necesitamos darles un respiro también, un respiro a nivel de impuestos, un respiro a nivel de procesos, un respiro a nivel de abrirles la cancha para que ellos puedan jugar en una cancha que no esté inclinada, sino que esté de igual a igual, de igual condiciones, con las líneas muy bien marcadas y simples. Estas reglas tienen que cumplir, yo no les voy a molestar y obviamente eso trae consigo muchas otras cosas como seguridad jurídica, reformas para permitir innovación, en fin, podemos hablar de reformas, Vero, toda la noche, pero yo creo que hay que quedarnos con lo simple, dejar de ahogar y reprimir al sector privado para que los empleos mejoren y por el otro lado, para los autónomos, para los informales, reglas claras y libertad para que puedan trabajar. Me quedo, Básicamente eso. me quedo con esa conclusión y desde ya, Francisco, comprometido a que el siguiente espacio lo analicemos con un tema un poquito más político para ya ver cómo se encuentra este proceso de hablar de una posible flexibilización en el país. Muchísimas gracias a usted y a todos quienes se han sumado en esta noche a este diálogo. Muchísimas gracias.